Años que habría esta agrupación extraterrestre en la Antártida. Tiene que ver con que está muy lejano, está poco poblado y desde ahí nace, por ejemplo, una raza nueva extraterrestre que no es la típica. ¿Qué es lo que pasa, Jaime? Explícanos un poco con ese lugar. A ver, hay varias cosas que son importantes entender. Probablemente el mundo extraterrestre y los entendidos en ufología han podido ver que los extraterrestres buscan ciertos lugares que son súper específicos y que permiten desarrollar ciertas estrategias dentro de la Tierra. La Antártida ha estado comprobado que en algún minuto no era este polo de hielo, es de hecho el continente menos explorado por el ser humano, pero está comprobado y se han encontrado incluso fósiles hasta de, ¿cómo se llama?, de palmera. O sea, no era efectivamente un polo de hielo como el que conocemos hoy día y tiene probablemente que ver con el periodo de glaciación que se vivió en algún minuto muy pretérito, donde efectivamente se establecieron los polos de manera distinta, producto de terremotos, cosa que ha pasado incluso hoy día cuando los terremotos van cambiando el eje de la Tierra y van cambiando incluso el clima. Tal cual. Entonces, no es algo tan extraño que haya cambiado justamente en algún minuto el clima en nuestro planeta y entonces los polos se hayan transformado en estos ejes muy helados. Desde ese punto de vista, también se entiende que deben haber existido civilizaciones puntuales dentro de estos polos, ¿no? Y en la Antártida, lo que ha llamado muchísimo la atención es que se han descubierto figuras piramidales que dan cuenta, por lo menos, de un trabajo muy potente. Quiero que vean la siguiente imagen, fíjense. A ver, veamos. A ver, fíjense en esa figura piramidal muy perfecta. No es como que se juntó la niña. No. Y esa, por favor. Fíjense en esa imagen. A ver, lo que quiero que ustedes entiendan es que primero... ¿Serían bases? A ver, la idea, Cami, aquí hay... Se repitan en todos lados las pirámides, Jaime, me llama la atención. Bueno, claramente. Y estas pirámides serían muy anteriores a las pirámides que nosotros hemos visto en el mundo egipcio o en el mundo azteca. Wow. Y eso también llama la atención. Eso también llama la atención. Ahora, quiero que entiendan que la figura geométrica piramidal establece, incluso desde el punto de vista más esotérico, la posibilidad de captar energía. Y en ese sentido... Las proporciones perfectas. Exactamente. Y en ese sentido podría ser incluso un eje... ¿Una antena? Exactamente. Una especie de antena receptiva de la energía. Y eso también llama muchísimo la atención. O sea, perdóname, me estoy planteando en el fondo que tenemos tanto en egipcio como en la Antártida, ¿cierto? Sí. Por decirlo, antenas para que ellos puedan comunicar a donde quiera que estén. Bueno, está ocurriendo acá. no nos olvidemos. Un informe. ¿Qué cosa, Carla? ¿En México también? Bueno, también. En México, claro. Sí, pues. Ahora, lo que llama la atención es que aquí hay varios elementos que establecen también otra dinámica vincular bien particular. Porque tanto en Egipto como en México, las pirámides tienen un componente mortuorio fundamental, pero que tiene que ver también con la idea de la otra vida. Y eso también establece una visión distinta. Y aquí quiero también destacar algo que planteaba Alfredo hace un rato y que yo creo que es muy importante entenderlo. Los lugares estratégicos. Si ustedes se fijan, hoy en día, en pleno siglo XXI, los continentes más importantes para las grandes naciones, para las grandes corporaciones, son África, efectivamente América, sobre todo América del Sur, y la Antártida. O sea, de alguna manera, los extraterrestres, entendiendo estas teorías que estamos trabajando hoy día, habrían tenido la posibilidad de ver ya, de visualizar ya en esa época que estos continentes iban a ser importantes y un referente para la humanidad occidental en el día de hoy. Y eso también es bien interesante, porque eso tiene que ver incluso con concepciones, y aquí a mi gusto cobra mucho peso la teoría que plantea la Carla, porque de alguna manera tiene que ver con una visión futurista de un periodo muy pretérito, incluso de conflictos económicos que estamos viviendo hoy día. Claro, ellos como que nos dibujaron los lineamientos. Claro, de alguna forma. Iba a venir. Claro, dejaron listo. Claro, porque hoy día, de verdad, si ustedes se fijan, los continentes ricos, que además les interesa a las grandes potencias, son África, Latinoamérica y la Antártida. Y como tú bien decías, Alfredo, estratégicamente nosotros nos damos cuenta que sentaron sus bases en África, Latinoamérica, Triángulo de las Bermudas y la Antártida. Entonces llama la atención eso también, desde el punto de vista más concreto incluso. Y sabes que hay una mezcla también con un tema místico,
porque todas estas civilizaciones dibujaban a sus dioses y tú ves los dibujos que tienen los aztecas, son claramente figuras extraterrestres. Sí, y fíjate que curiosamente esto algunos lo mezclan con la Biblia, de que se diga que Dios está en el cielo. Se dice que realmente eso refiere a que cuando las antiguas civilizaciones miraban el cielo, era esperando que llegaran las naves de nuestros creadores. Y el creador sería un ser extraterrestre que venía desde el cielo. Claro, exactamente. Desde ahí se van sosteniendo también estas mismas teorías. Pero es muy interesante. A ver, quiero que presten atención porque tenemos un video muy específico que nos va a aclarar muchísimo más estos temas. Fíjate. Un experto, a ver, escuchemos. Inicialmente hallé la estructura mientras buscaba en Google Earth. De hecho, observaba algunos extraños puntos vacíos que hay en la Antártica cuando me topé con esta gran estructura cuadrada que parece ser algún tipo de edificación o alguna especie de pirámide. Pero ciertamente es muy grande y muy cuadrada. De hecho, concuerda perfectamente con las coordenadas de la brújula, norte, sur, este y oeste. Y esto me indica que probablemente sea una estructura inteligente, porque estructuras aleatorias como las montañas no concuerdan con la brújula. Y otra forma de saber que una estructura no se formó naturalmente es a través de la simetría, cosas como ángulos rectos, triángulos equiláteros y formas que normalmente no hallarías en la naturaleza. Esta estructura mide exactamente 2 kilómetros cuadrados. De esta esquina a esta esquina hay 2 kilómetros y de esta a esta también hay 2 kilómetros exactamente, lo que le daría más del doble del tamaño de cualquier pirámide hallada en la Tierra. Bueno, ahí Joseph White da cuenta de algo que es bien interesante y que también llama la atención. La estructura piramidal y el mundo geométrico es fundamentalmente humano, si es que usted no cree en extraterrestres, digamos. Pero quiero que entienda que lo orgánico es lo propio de la naturaleza. Lo orgánico es aquello que no tiene ángulo recto, por ejemplo. Lo orgánico es aquello que no tiene ángulos en general. Y desde esta perspectiva nos enfrentamos a una figura aparentemente construida en la naturaleza que tiene ángulos perfectos, que se establece en una base cuadrada, con características específicas y que de alguna manera no responde a ninguna manifestación natural. Claro. Algo absolutamente creado. O sea, no hay duda de eso. Norte, sur, este, o sea, parecía que fuera una gran brújula gigante. Bueno, y ahí se sostiene la idea que tú planteabas, Alfredo, de ser una antena. De ser una antena. Me llama la atención que hable de una estructura como que tiene vida propia, como inteligente por sí misma. Sí. Incluso hay antes que no conocemos mucho el continente, está claro. Posiblemente incluso pueden estar viviendo, o sea, instalados ahí, que las mismas naves salgan de ahí mismo y vuelvan a estacionarse. O sea, puede ser. No es tan descabellado pensarlo, tomando en cuenta que después que uno los ve en el cielo nunca sabía dónde van. Y muy pocas veces veis que pareciera que aterricen en un volcán, como más que lo hablemos, o en el mar, etcétera. Bueno, son territorios absolutamente indómitos y eso es 100% real. La Antártida, de verdad, lo que nosotros conocemos es mínimo, más allá de los desastres naturales que lamentablemente sí son culpa nuestra. Esto sí es culpa nuestra. Pero efectivamente hay ciertas dimensiones de nuestro planeta, de nuestro amado planeta, que ojalá empecemos a cuidar un poquito, que nosotros desconocemos. Dentro de eso está, obviamente, la Antártida y obviamente los océanos. Son dos instancias que efectivamente permiten para que civilizaciones desconocidas nuestras se resguarden. Y ahora, porque yo me imagino que este hallazgo es desde hace millones y millones de años. Exacto. O sea... No, esto es incluso anterior a lo que vimos al principio del programa. O sea, lo que te quiero decir, porque lo que quiero que ustedes entiendan es que vamos viendo, no en una lógica histórica, vamos viendo cómo en definitiva las manifestaciones, por lo menos ajenas a lo que nosotros conocemos como humanas propiamente tal, extraterrestres, o no identificadas por el hombre, se han ido desarrollando y se han ido estableciendo en distintos momentos y en distintos episodios de nuestra historia. Claro, claro. Y eso es muy interesante porque además las civilizaciones, de alguna manera, en un caso en el Sahara, la civilización que vimos al principio del programa dio cuenta de esto. En otro caso, la bitácora de viaje de Cristóbal Colón da cuenta de esto. Y en este caso, si bien no tenemos una referencia más concreta de una civilización, sí tenemos la referencia más bien científica de cosas que no se pueden ver. Y tenemos obviamente más elementos que han aparecido concretamente en la Antártida, porque hay unas cuevas que llaman muchísimo la atención. Fíjate. A ver, primero hay unas escaleras concretas, si ustedes se fijan, y esto también llama la atención porque esto no es
algo que se dé en forma natural, No, una escalera. No, para nada. Aparte, perdón, se ve esto por Google Earth. O sea, Sí. lo estáis viendo clarísimo desde... Bueno, hay una cosa re bonita a propósito de lo que acabas de decir, Alfredo. Google Earth ha permitido, los satélites han permitido que nosotros empecemos a explorar un poco más el territorio y empecemos a descubrir justamente estas cosas muy importantes. Y aquí hay una cueva que llama muchísimo la atención. Además de la... Fíjense que esta cueva, lo que llama la atención acá... ahí se es nota que más. se empieza, cuando uno se acerca, uno descubre que esta cueva tiene una cierta... tiene ciertos metales que no son coherentes con el lugar. Con la naturaleza, propiamente. Que lo que tiene al lado como que se moviera y se pudiera abrir y cerrar. Como que pudieran entrar ahí. Como si fuese una bóveda. Claro, exactamente, ¿no? exactamente. Eso es. Mira, sabes que yo en algún momento leí, pero respecto a un tema nada que ver al cambio climático, que decían que podía quedarla grande si empezaba a calentarse la Tierra y que se pudiese derretir. Bueno, la sí, ese es Antártida, uno de los temores que tiene la humanidad. porque nosotros solemos pensar en los extraterrestres, porque están fuera de la Tierra, y también están los intraterrestres. Claro. Sí, por supuesto. Y podrían ser seres intraterrestres los de la Antártida, que estuvieran abajo De la Tierra. ahí estuviera su civilización viviendo bajo la Tierra, Bueno, los intraterrestres. Si tú te fijas, Carla, esa teoría se sostiene también con la teoría que veíamos del Triángulo de las Bermudas, que sería una civilización que estaría bajo el mar. Eso sería OSNI, establecería, ¿no? Lo claro, que hemos dicho exactamente. Entonces sería, a ver, lo interesante de lo que plantea Carla es que efectivamente dentro de las teorías es que hay civilizaciones que nosotros no manejamos, que estarían ocultas en distintos lugares estratégicos nuevamente de nuestro planeta para, yo no sé si, a ver, yo fíjate que en este sentido yo tengo una visión más bien positiva, yo creo que para resguardar. Yo creo que en general es una visión muy personal y muy, insisto, muy personal. Yo creo que son seres que en definitiva están tratando de protegernos porque hay... el planeta está preparado para la evolución. Lo ha demostrado a través de la historia. Exacto. Nuestra especie no. O sea, estamos evolucionando. Nosotros estamos evolucionando. Y eso es muy sorprendente. Y de alguna manera estas manifestaciones nos dan cuenta de la importancia que tiene preocuparnos del planeta. Preocuparnos realmente del planeta. O sea, nosotros nos hemos dedicado a destruir el planeta y de repente vemos estas manifestaciones preciosas que en definitiva nos dan cuenta de que, a ver, que el planeta tenemos que cuidarlo. Sí.